Recordar es volver a vivir. En el programa de hoy vamos a abrir el baúl de los recuerdos. Van a ver de qué les estoy hablando. Este programa tiene cosas tan interesantes. Por favor, quédense al final del programa porque tenemos algunos regalos para ustedes. Pero quédense al final. Y en la música tenemos a uno de los tenores más grandes de México. Vamos a ver a Aarón Medrano. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y en temor el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en él hay salvación. Tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada igual a él llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y en temor el refugio da.
Hola, aquí estamos nuevamente en este programa y seguramente todos hemos quedado marcados por algo. Marcados, utilizamos mucho la palabra marca para referirnos en un sentido figurado cuando hemos tenido algún evento determinante en nuestra historia, en la historia de nuestra vida. Una marca podría ser un recordatorio de algo, ya sea que ese recordatorio de ese evento haya sido un evento doloroso o quizá no tanto, pero seguramente todos tenemos un recordatorio de la fidelidad y del amor de Dios. Es decir, un recordatorio de que Dios cumple lo que promete, de que cumple de lo que promete en cuanto a que nunca nos va a dejar y que Él ha estado presente en cada uno de los momentos de nuestra vida. Entonces, algo que puede ser ordinario, algún objeto, alguna cosa, algo, se puede convertir en un memorial especial. Y entonces, cuando comenzó el programa, ¿se acuerdan que habíamos platicado, habíamos recordado esta frase de recordar es volver a vivir? Piensa, cada uno piense cuáles son tus recordatorios más significativos de la fidelidad de Dios. ¿Cuáles son esos recordatorios más significativos? Y entonces, imagínense que están abriendo un baúl de los recuerdos y que pueden estar sacando a lo mejor algún objeto y cuando lo sacan empiezan a acordarse qué es lo que estaban viviendo en ese momento y cómo Dios los sacó adelante y cómo Dios estuvo ahí presente. Ahí está la fidelidad de Dios, ¿verdad? De lo que Él promete, lo cumple. Y lo que Él promete es que va a estar con nosotros. Y bueno, yo puedo mencionarles muchos recuerdos, muchos recordatorios muy significativos que me imagino que seguramente tú también has de tener. Me imagino a lo mejor alguna cicatriz en tu cuerpo que te puede recordar el momento en que tuvieron que hacerte alguna cirugía en tu cuerpo para sanar tu cuerpo. Entonces, cada que volteamos a ver esa cicatriz, podemos recordar la fidelidad de Dios en nuestra vida. Quizá puede ser a lo mejor una prueba de embarazo, en donde cuando la volvemos a ver, podemos recordar la dicha que Dios nos dio de poder ser madres. Quizá podemos ver algún adorno que tenemos en la casa, no sé, a lo mejor algún adorno de cocina, que cuando lo vemos podemos recordar a unas personas muy especiales en nuestra vida que estuvieron presentes en momentos tan difíciles de nuestra vida. Y entonces cuando vemos ese objeto, nos viene a la mente esas personas, ¿no? Y entonces eso es un recordatorio de cómo Dios utilizó a esas personas para hacer de bendición en nuestra vida. Puede ser quizá alguna canción que escuchas y te trae a la memoria que esa misma canción la estabas escuchando, a lo mejor cuando perdiste algún familiar, algún ser querido. Y puede ser doloroso, pero al mismo tiempo saber que Dios se lo llevó para que estuviera ya mejor, para que estuviera sano, ¿verdad? Con Él. Quizá podemos pensar en muchos otros recordatorios. Yo tengo muchísimos recordatorios muy significativos. No sé, les platico uno a lo mejor muy breve. Cuando mi hijo tenía 3 años de edad, él de manera accidental se tragó una moneda de 50 centavos y era de las monedas grandecitas, no era de las chiquitas que hoy vemos. Y pues gracias a Dios no se le atoró en la garganta, sin embargo pues se le fue directo al estómago y no la había expulsado y ya había pasado una semana con la moneda ahí. Y nosotros sabemos que bueno, esa moneda podía ser dañina, ¿verdad? Para su estomaguito a los 3 años. Y entonces fuimos al hospital y le tomaron una radiografía. Y en la radiografía pues se veía que estaba todavía en el estómago, ni siquiera había avanzado hacia el intestino. Y entonces el doctor dijo, bueno, si no le podemos sacar la moneda, si no la expulsa más bien de manera natural, pues vamos a tener que abrir y sacarle la moneda. Y lógicamente pues nosotros no queríamos eso.
Y bueno, me acuerdo, mi esposo y yo le pedimos al Señor que por favor mi hijo pudiera expulsar de manera natural esa moneda, y mi esposo le daba algunos masajes en su estómago para que pudiera mover esa moneda. Y finalmente, al día siguiente, después de la radiografía, la pudo expulsar, la pudimos ver. Y cuando veo yo esa radiografía con esa moneda, me recuerda de la fidelidad de Dios, ¿verdad? De que Dios estuvo ahí presente con nosotros en nuestra angustia. ¿Por qué? Porque pues no queríamos que abrieran el cuerpecito, ¿verdad? Para sacar la moneda. Y entonces, imagínate así, piensa cualquier recordatorio que tengas, un objeto, algo ordinario, se puede convertir en un memorial especial, ¿verdad? Puede ser un papel, puede ser un libro, puede ser a lo mejor hasta un refrigerador, nos puede traer algún recuerdo de la fidelidad de Dios, un lugar específico, pueden ser unas piedras. ¿Cómo que unas piedras? Pues miren, les platico. Hay una historia en la Biblia, hay muchas, les voy a platicar en esta ocasión una, y vamos a recordar un poquitito para que entendamos la historia. Ustedes saben que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, era el pueblo escogido por Dios, ¿sí? Habían ellos estado esclavizados en Egipto durante muchos años, y Dios les concede el liberarlos de la esclavitud de los egipcios, y los saca de esa tierra porque Él les promete otra tierra en la cual iban a tener una gran bendición. Iba a ser una tierra donde podían ellos vivir con tranquilidad. Y entonces Dios los saca a través de un líder que era Moisés, y los saca de la tierra de Egipto, y ellos van por el desierto. En el desierto el Señor también los cubre. Bueno, antes de llegar al desierto, pues tuvieron que cruzar el Mar Rojo. Ustedes recuerdan cómo se abrió el Mar Rojo y pasaron por en medio, y anduvieron entonces en el desierto hasta llegar a la orilla de la tierra prometida. Para ese entonces ya Moisés ya no entró a esta tierra prometida, y ahora el líder era Josué, ¿sí? Y la Biblia nos narra, ya está el pueblo de Israel, están a punto de entrar a la tierra prometida, y está Josué, su líder, y dice la Biblia que en los preparativos para la conquista de la tierra prometida. ¿Por qué la conquista? Bueno, porque ese lugar que Dios les había prometido estaba ocupado por otros pueblos que pues hacían prácticas que no le agradaban a Dios. Y entonces pues el pueblo de Israel tenía que sacar a esos pueblos, tenía que conquistarlos. Y entonces en estos preparativos, y para poder llegar a la ciudad de Jericó y tomarla, Josué y el pueblo de Israel tenían que pasar un río, el río Jordán. Dice la Biblia que Josué se levantó de mañana, y él siempre hablaba con Dios, y él y todos los hijos de Israel partieron de donde estaban y llegaron, hasta el río Jordán, precisamente para cruzarlo. Y aquí encontramos algo muy, muy interesante. El pueblo de Israel estaba formado por 12 tribus, y había una tribu especial, que era la tribu de los levitas, que estaba encargada de esa tribu exclusivamente del servicio al Señor, del servicio en su templo, que en aquella época no estaba todavía construido como un templo, sino que era una tienda, era un tabernáculo. Y entonces los levitas eran los encargados de servir en el tabernáculo, pero también eran los encargados de trasladarlo. Era una tienda, entonces lo trasladaban de un lugar a otro, y en ese traslado también trasladaban un objeto muy importante, que era el Arca del Pacto. El Arca del Pacto representaba la presencia de Dios entre el pueblo de Israel.
Eso significaba, eso simbolizaba en el Antiguo Testamento. Entonces, pues los únicos que podían trasladar esa arca del pacto eran los levitas. Cuando van a cruzar el río Jordán, la Biblia nos narra que los sacerdotes levitas llevaban el arca del pacto y ellos fueron los que iban delante del pueblo. ¿Por qué? Porque cuando ellos pusieron sus pies en el río, las aguas del río Jordán se dividieron. Y entonces la idea era que ellos hicieran eso para que todo el pueblo pasara y también pasara Josué y pudieran llegar a la tierra que iban a conquistar. Y esto es porque Dios se los había pedido, que así lo hicieran. Y entonces, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, también Dios le había dicho a Josué que designara a 12 hombres, uno por cada tribu. Ya habíamos platicado que eran 12 tribus. Entonces designa a 12 hombres para que ellos, cuando fueran cruzando el río y que ya estaba libre de agua, ya estaban sus pies en firme, en seco, estos 12 hombres tomaran precisamente del medio del Jordán, tomaran cada quien una piedra del medio del Jordán y que esta piedra la tenían que cargar en sus hombros y la llevaran fuera. Y eso fue lo que hicieron. Cada uno tomó una piedra, la cargó, siguieron su camino, salió todo, pasó todo el pueblo de Israel, pasó Josué, pasaron los sacerdotes levitas, pues iban en el camino, y estos 12 hombres sacaron estas piedras y las colocaron en el lugar en donde acamparon una vez que cruzaron el río Jordán. Y ahí construyeron dice la Biblia que construyeron un monumento conmemorativo, ¿sí? Y bueno, una vez que los pies de los sacerdotes, para que entendamos en qué terminó, ¿no? Una vez que cruzaron y los pies de los sacerdotes salieron de las aguas del Jordán y las aguas volvieron otra vez todas a su lugar. Y entonces, estas piedras, ¿qué significaban esas piedras? Aquí hace rato yo les dije que habían construido un monumento conmemorativo. ¿Pero qué significaban esas piedras? ¿O por qué? ¿Para qué? ¿Qué significaba ese monumento, no? Y Josué les explica y les dice lo siguiente: las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos les preguntarán, ¿qué significan esas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto de Dios cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Hay otras versiones que dicen, servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. ¿Sí? Y en otros versículos les repite Josué lo mismo, un poquito más adelante de la narración, y dice, y ustedes podrán decirles a sus hijos, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaron, tal como lo hizo con el Mar Rojo cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Entonces ya pudimos descubrir qué significaban esas piedras. Ese monumento conmemorativo, ¿para qué? Para que recordaran que esas 12 piedras recogidas de la cuenca del río Jordán se volvieron un memorial, se volvieron como una marca, se volvieron como un recordatorio de la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los había ayudado nuevamente, como lo había hecho antes.
Ahí vemos la fidelidad de Dios, cómo Dios ya los había sacado antes de Egipto, ya había abierto el Mar Rojo, ya habían cruzado el Mar Rojo, habían andado en el desierto y el Señor los había proveído de comida, les dio maná, les dio codornices, los proveyó de agua, los proveyó de calzado, de vestido, de guía para dirigirlos por el camino que debían de andar. Entonces el Señor nuevamente los estaba ayudando, nuevamente estaba ahí. ¿Por qué? Pues porque Dios es fiel y dice la Biblia, su fidelidad es para siempre. Me imagino que todos tenemos estos recordatorios que cuando los vemos podemos nosotros recordar cómo el Señor está ahí siempre, porque Él es fiel y Él promete que va a estar con nosotros. Él promete, Él nos da muchas promesas, pero podemos ver cómo Él nos puede responder una y otra y otra y otra. Cuando a veces podemos pensar, no, ya, de esta yo creo que no vamos a salir, no creo. Y nuevamente, ahí está el Señor ayudándonos y sacándonos adelante. Podemos quizá decir, no creo que esta vez el Señor se ocupe de mis problemas porque creo que ya me ha ayudado mucho. Hace poquito me ayudó con este problema y no creo que esté pensando en mí y que me pueda ayudar ahora. Y la verdad es que claro que sí. ¿Por qué? Porque Él es fiel, ¿sí? Dios es fiel y Él nunca falta a su palabra. Hay un versículo en la Biblia que dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Acuérdense que ya habíamos hablado de la fidelidad de Dios, que Él es inmutable, que Él no cambia, es decir, lo que Él promete lo va a cumplir. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa, se ha comprometido a cumplir cada profecía, cada pacto establecido con el hombre, cada advertencia. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros los hombres que mienta. No es, dice la Biblia, para que se arrepienta. Él dijo y lo va a hacer. Lo que Él dice, lo va a cumplir. Lo que Él dice, lo va a ejecutar. Entonces, si nosotros le creemos a Dios, pues vamos a estar muy tranquilos en que nuevamente el Señor nos va a ayudar. De esta narración que acabo de explicarles, de Josué y del pueblo de Israel y cómo cruzaron el río Jordán, pues nosotros podemos rescatar algunos puntos. Podemos aprender algo de esta narración. Y por favor aplícalo a tu vida, saca esos recordatorios, algún objeto, algo, empieza a analizar cuáles puedan ser algunos muy significativos y seguramente tienes muchos. ¿Para qué nos pueden ser útiles estas cosas? ¿Para qué nos pueden ser útiles estos recordatorios de la fidelidad de Dios? Pero no nada más de la fidelidad de Dios, sino también de su amor y de su misericordia. ¿Para qué nos pueden ser útiles? Bueno, pues para mucho. Vamos a mencionar algunos puntos. Primero que nada, porque cuando yo veo ese recordatorio, puede ser la cicatriz, puede ser la radiografía, puede ser una hoja, puede ser una canción, etcétera, pues a mí me van a llevar a ser agradecida con Dios, a ser agradecidos con Dios, a reconocer que fue Dios el que me sacó de esa situación, el que me liberó de una situación difícil, de un problema en el cual estaba pasando, un problema económico, un problema de salud, de lo que sea, ¿sí? Y eso me hace ser agradecido con Dios, con Él, porque Él fue el que permitió y el que nos sacó de esa situación. Y no ser soberbio y pensar que a lo mejor pues fue mi habilidad de poder solucionar el problema. No,
No hay que ser soberbios, hay que reconocer que es Dios el que nos ayuda. También, ¿para qué me sirven esos recordatorios? Pues me ayudan a vivir confiado y a caminar seguro. Porque aunque yo esté en un problema difícil y a lo mejor ahorita no esté viendo la solución en este momento, pero cuando yo veo ese recordatorio, yo sé que el Señor me va a responder a su tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues estar confiada, nada más esperando a que sea el Señor el que me responda. Y esto me va a mí a motivar a estar en contacto con Él constantemente, a tener esta relación estrecha con Él. Y también me va a animar a poder me va a invitar a poder animar a otros cuando están pasando por una situación similar, ¿verdad? Podemos nosotros compartir de cómo Dios estábamos en esa situación y cómo Él otra vez nos volvió a ayudar, ¿sí? También me puede ayudar a perseverar en las dificultades, ¿sí? Estoy en la dificultad. Acuérdense que vamos a tener muchas adversidades en la vida. Así lo dice la Biblia. No quiere decir que no vamos a tener ninguna, no, al contrario. Y entonces me va a enseñar a perseverar, a seguir adelante, a no caerme y la verdad es que aprendemos a ver la vida de manera diferente. Aprendemos a ver la vida con los ojos de Dios, con la perspectiva de Dios y no con nuestra perspectiva, ¿verdad? Que es finita, que es corta. Y de alguna manera yo sabiendo que el Señor es el que muchas veces permite estas situaciones o a lo mejor Él orquesta esa situación con algún propósito, que finalmente todo va a ser para bien. Aunque a veces nos parezca algo muy malo, la verdad es que el Señor lo permite para algo bueno. Cuando yo me sienta débil o sin fuerzas para seguir adelante, puedo acudir a ese recordatorio, ¿sí? Puedo acudir, verlo y acordarme cómo el Señor siempre me ha sacado adelante. Y eso me va a dar fuerzas, ¿verdad? Me va a dar ánimo y me va a dar esperanza. Y finalmente, el último punto de ¿para qué me pueden servir esos recordatorios, ese memorial especial? Pues me ayuda para compartirlo. Primero que nada, para compartirlo a nuestros hijos, para que ellos vean lo que Dios hizo en nuestra vida en el pasado y cómo nuevamente está presente ahí. Y nosotros no nada más a nuestra familia compartirlo, sino a todas las personas que nosotros podamos decir. ¿Se acuerdan que de la narración habíamos leído que decía que para que todos los pueblos, todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa? Entonces, pues también para eso me sirve, para yo poder decir, mira, yo tenía esta situación, pasé por esto y el Señor no me dejó, ¿sí? A lo mejor no llegó al tiempo que yo quería, sino que llegó al tiempo que Dios dispuso, pero llegó y ahí estuvo. Entonces, esto es algo muy, muy bonito que debemos de tener presente. Yo te invito a que identifiques cuáles pueden ser para ti esos monumentos conmemorativos, es decir, esos recordatorios que pueden ser tan significativos para que pues los tengas presentes siempre, que aunque estén en un baúl, pues sí de vez en cuando estarlos sacando y recordando ese momento en el cual estábamos pasando y que Dios estuvo ahí. Eso a mí me va a ayudar mucho, porque si yo vuelvo a pasar por una situación parecida en la actualidad, pues voy a acordarme cómo Dios actuó conmigo en esa época, ¿verdad? Para eso son esos recordatorios, ¿sí? Y bueno, una gran recomendación, pues que estos recordatorios no nada más toquen fibras del corazón, es decir,
que no nos quedemos nada más en ese plano emocional que tiene que ver con el alma. Y sí, a lo mejor cuando abrimos el baúl y vemos ese recuerdo y pues nos traen muchas cosas, la verdad, muy bonitas, porque vuelvo al punto, nos recuerda de la fidelidad de Dios y de su amor y de su misericordia y lloramos, ¿no? Pero no que no se quede nada más ahí, porque a lo mejor puede ser muy pasajero. Llevémoslo al plano espiritual. Es decir, en el plano espiritual es cuando ya nosotros nos conectamos con Dios y entonces cuando nosotros nos comunicamos con Él es porque cuando vemos el recordatorio podemos decirle gracias Señor porque estuviste conmigo, gracias porque acudí a ti y tú me respondiste, gracias por tu fidelidad, gracias. Y es cuando entendemos que nosotros somos nada sin Dios. Y cuando nosotros entendemos que dependemos de Él. Eso es llevarlo al plano espiritual. Cuando yo entiendo que dependo de Dios y no dependo de mí, porque sería pensar que soy autosuficiente, ¿verdad? Si aún no tienes esa relación con Dios, bueno, pues yo te invito a que la tengas, porque la verdad es que es muy hermoso poder comunicarse todos los días con Dios y todos los días tener esta comunión y disfrutas de la vida de una forma hermosa y sobre todo cuando ves la fidelidad de Dios en tu vida. Entonces, recordar es volver a vivir. Cuando dudemos de que Dios cumplirá su promesa de no abandonarnos, esa es su promesa, una de muchas, pues regresa a tu recordatorio y esto vamos a estar recordando lo que Dios hizo en el pasado, lo va a seguir haciendo en el presente. Y eso trae esperanza a nuestra vida. Que tengas un excelente día. Estamos muy contentos en Hope TV porque ha crecido mucho el canal. Hay muchas personas que se han suscrito y eso pues nos hace estar muy contentos. También porque nos han hecho muchos comentarios con respecto a los temas que hemos tratado. Y la verdad es que queremos que sigan ustedes comentando. Les quiero platicar que el programa Hope TV, las personas que lo ven son de muchas partes del mundo. Hemos llegado a personas de habla hispana y están viéndolo en Estados Unidos, por ejemplo en Houston, en Los Ángeles, en Miami, en Arkansas, en Chicago, por ejemplo en España también nos están viendo, en Australia, en Chile, en Costa Rica, en Cuba. Entonces, pues eso nos hace estar muy, muy satisfechos y siempre con el deseo de ofrecerles muchos programas más de calidad. Les quiero platicar que Aarón Medrano vino al programa y nos dejó este material con la finalidad de que lo podamos nosotros regalar, obsequiar a quienes. Bueno, primero que nada a personas que estén suscritas al canal Hope TV. Y segundo, que nos hagan comentario en el canal, que nos escriban, por favor, y que nos dejen todos sus datos, pero que nos comenten. Lo que nosotros queremos es que nos platiquen, que nos digan, bueno, a mí me ha gustado este tema o a mí me gustaría que se tratara de este tema y de verdad nos encantaría poder leer esos comentarios que ustedes nos manden. Entonces nosotros vamos a enviarles a esas personas que nos escriban este material que Aarón Medrano nos dejó aquí en Hope TV. Y bueno, para terminar nuestro programa, como siempre les voy a pedir que por favor le den like, que lo compártanlo con muchas personas y aquellos que no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Muchas gracias, que tengan un excelente día.